Muy buenas noches a todos. Esta es la segunda sesión del curso de Filosofía de la Biología impartido por el profesor Luis Ardaiza. Él es especialista en San Marcos, en lo que es Filosofía de la Biología, y hoy nos trae este nuevo tema, ¿no? Que es vida artificial y vida sintética. Este es un tema muy importante en lo que es Filosofía de la Biología. Muchas gracias a todos por confiar en Film, Mind and Society. Puedes continuar, Luis. Sí, buenas noches. Vamos a empezar puntualmente. Bien, hoy día vamos a hablar de vida artificial y sintética. Al final de esta disertación, si nos da tiempo, vamos a examinar un poema de Borges que se llama El Golem. El Golem es un poema que versa sobre la creación de vida artificial por los cabalistas judíos. Entonces Borges filosofa un poco, poetiza un poco acerca de esta ambición humana de crear vida. Y vamos a ver los esfuerzos científicos en esta disertación, los más importantes, los que son in silico y in vitro, de crear vida. Y vamos a ver que al final que se parece mucho al poema de Borges. Así que vamos a empezar. He dividido esta ponencia en dos partes. La vida artificial o la vida sintética, para algunos se trata de la vida virtual, o sea, de la vida informática, de aquellas creaciones de computadora que tratan de imitar la vida. Hay toda una escuela de eso y digamos que eso todo queda in silico, dentro de una máquina, en una representación informática de lo que es la vida. Más recientemente, a partir de los años 90, comienza lo que se llama, lo que se podría decir vida artificial biológica, o sea, no en sistemas de computadoras, sino en laboratorio. A través de organismos creados, imitados, es algo que vamos a discutir filosóficamente hoy día. Un segundo que pase el avión. Y luego vamos a hacer o permanentemente vamos a hacer un análisis filosófico de estos trabajos científicos y sus pretensiones, y vamos a ver si han logrado o no han logrado crear vida. Y para esto nos va a servir mucho la clase pasada, porque todos estos conceptos que aprendimos de Aristóteles, de Maturana, de Bunge, de la NASA, de Schrödinger, sobre la vida, van a servir para poder analizar estas pretensiones científicas. Muchas veces los científicos son un poco descuidados epistemológicamente hablando y no son capaces de entender su propia creación. Para eso la epistemología, tomándolos a los científicos como objeto de estudio, son los más pertinentes a hacer este análisis y es lo que vamos a hacer hoy día. Hay que hacer varias consideraciones previas, así que me disculpo si esta parte es un poco aburrida o árida, pero es necesaria ciertas aclaraciones teóricas para no entrar en confusión en la siguiente parte, que es más práctica, que es más directa. Esta es más conceptual. Primero, tenemos que entender el concepto de artificial. La asunción de esta ponencia de artificial es aquella que dice que lo artificial es aquello construido por el hombre y lo natural es aquello que no ha sido construido por el hombre. Así de simple. Entonces, porque hay muchas discusiones acerca de si lo artificial tiene propiedades no naturales, en realidad todo objeto artificial tiene propiedades naturales y está sujeta a las mismas leyes que cualquier objeto natural. La única diferencia es que su origen, su génesis está en una creación humana y algunos dirían, yendo un poquito más allá, que su conceptualización tiene que ver con una mirada humana. Digamos que para nosotros la primera piedra es lo que se llama una herramienta primitiva, es una herramienta del paleolítico inferior. Para nosotros es eso, pero quizás en el mundo natural sea solamente una piedra y es la mirada humana lo que le da su carácter artificial. En todo caso, para no perdernos en complejidades
y ambigüedades, vamos a tomar este concepto de artificial como aquello natural, aquello que no ha sido construido por el hombre, y lo artificial sí ha sido construido. Para ahí no quedan dudas. Y parece que es una buena definición. Bien. Otra cosa muy importante que hay que distinguir es la vida artificial de la inteligencia artificial y de la conciencia artificial. Acá me voy a detener un ratito porque mucha gente confunde o considera que es lo mismo o que solamente hay unos pasitos de una a la otra. Vida artificial, inteligencia artificial, conciencia artificial. Bien, vamos a empezar con las dos primeras. Los virus, las bacterias, eh, los micoplasmas, algunos animales como animales inferiores como las esponjas, no carecen de inteligencia, sin embargo tienen vida. Así que la inteligencia no está, no está siempre acompañada de la vida. Mejor dicho, la vida no siempre incluye la inteligencia. Así que crear vida artificial no nos obliga a crear inteligencia artificial. No es lo mismo. Segunda aclaración, la inteligencia artificial no es lo mismo que la conciencia artificial. La inteligencia, según la definición psicológica estándar, es la capacidad de resolver problemas inéditos que no han sido conocidos o que son nuevos para la persona. Su capacidad de modelar permite resolver estos problemas de una forma no programada, o sea que nadie nos ha enseñado, nadie nos ha programado a resolverlos, y utilizando nuestras capacidades cognitivas podemos resolverlos. Esa es la inteligencia. ¿Que una máquina lo pueda hacer? Podría ser. Podría ser en el futuro. Vamos a examinar quizás que quizás ya lo estén haciendo. Algunas máquinas ya lo están haciendo. Pero eso no implica conciencia artificial, o sea, el vida en el sentido de conciencia, en la acepción conciencia. O sea que para entender esto podemos pensar, por ejemplo, en una cámara de video. Ahí estamos viendo una fotografía de una cámara de video que es la capaz de registrar, de identificar, incluso ahorita con algunos software puede identificar personas, pero no puede ver. Por más cámara que sea en high definition o 4K o lo que sea, no puede ver, solamente puede grabar, solo puede registrar, pero no hay nada dentro, no hay una conciencia dentro que pueda sentir los colores, por más nítida y ultramoderna que sea la cámara. Esa es la diferencia entre la conciencia y la simple inteligencia. Acá viene un problema famoso filosófico, el problema filosófico de la qualia o de la mente, el problema fuerte de la conciencia en filosofía, que dice lo siguiente: una cosa es, digamos, el hardware, o sea, nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestros impulsos nerviosos, toda la dinámica neuronal, que es material, que es cósica, que son procesos que se pueden identificar. Y otra cosa es la experiencia subjetiva que tenemos de estar, de percibir las cosas. Un ejemplo para aclarar esto es el dolor de muelas. Un dolor de muelas está asociado, está acompañado, es paralelo a una serie de procesos neurológicos que tienen su localización en una parte del cerebro que ubica el dolor, en los nervios que relacionan la parte donde hay alguna herida con el cerebro, y una serie de respuestas, feedback y procesos que tienen que ver con el dolor. Si no hubiera nervios, si no hubiera cerebro, no habría dolor. Pero la experiencia subjetiva del dolor de muelas es una experiencia no cósica, no material, en el sentido de que no tiene tamaño, no tiene peso, no tiene ubicación, y no son los nervios, no son las neuronas, no son los impulsos eléctricos, no son los neurotransmisores. O sea, la experiencia subjetiva quale en singular, perdón, en singular, ¿sí? Y quali en plural no se puede reducir a los estados materiales del cerebro ni los sistemas nerviosos. Nadie dice que eso sea imposible, que algún día surja eso en las máquinas.
pero ahora no hay ningún visto de que eso ocurra y el desarrollo de la inteligencia artificial no lleva a un desarrollo de la conciencia porque son cosas totalmente distintas. Sin embargo, debo aclarar que la ponencia de hoy día va a hablar solo de la vida artificial, no de la inteligencia artificial ni tampoco de la conciencia artificial. Sí, al final, quizás, sí, como es un tema muy interesante, podemos conversar quizás de eso, pero no es el tema de hoy. Quedando eso claro, continuamos. Muchos de ustedes quizás han visto la película 2001 Odisea del Espacio, donde está uno de los planteamientos filosóficos de la película es si HAL 9000, el computador muy inteligente de la nave, además de inteligente, que eso no se puede negar que era consciente, estaba vivo, tenía un yo que podía perder al morir, al ser desconectado. Bueno, esa respuesta no se da en la película, tampoco la buscan en el libro. Plantea justamente la duda paradójica que las máquinas puedan sentir. Vamos a ver. Bien, creo que se escucha mejor si lo vemos en internet. A ver. Voy a compartir un video, a ver, de internet. I really do. Voy a poner en autos. Entonces, para los que no han visto la película, en esta parte la computadora de la que está en suspenso saber si está viva o no está viva, si tiene conciencia o no tiene conciencia, se revela, comete un error, decide asesinar a los astronautas y estos astronautas de alguna forma logran superarla y ahora la van a desconectar. Y en ese proceso vamos a examinar si está viva o no está viva. He puesto los subtítulos para los que no sepan inglés. Look, Dave, I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I
I can feel it. I can feel it. I'm afraid. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Bien. Primero quisiera saber si han visto esta película y recuerdan esta escena. Sí, claro, un clásico. Dos Claro. veces. ¿Y usted qué opina? ¿Está viva o no está viva? ¿O está imitando la vida nada más, Hal? Bueno, es una cosa que hasta el día de hoy yo todavía me sigo preguntando. De verdad, yo creo que Hal había en algún momento había dado, pues, creo yo, a ver, de repente estoy equivocando, pero hasta donde yo recuerdo haber visto esta máquina en un momento determinado desarrollado conciencia, ¿no? Como humano. Tal vez debido a la complejidad de su programa, a la tecnología, o bueno, una combinación de varios factores, pero el caso es que en algún momento emergió, digamos, ese componente extra en la máquina, ¿no? Y de pronto la máquina tenía miedo, por ejemplo, ¿no? O era consciente de ello y sabía lo que iba a suceder, si es que ¿no? Uno seguía manipulando esa parte que era el equivalente, digamos, del cerebro humano, ¿no? En el caso ahí, el cerebro de ella, ¿no? O el cerebro de él, perdón, de Hal. Y, y bueno, ¿no? Esta máquina había intuido, ¿no? Bueno, o sea, una vez que existía esta máquina, parece que esta máquina no quería volver a dejar de existir, una cosa así, ¿no? Bueno, desarrollaba todo un pensamiento perturbado, ¿no? Igual que una persona, ¿no? Cuando sospecha que lo están persiguiendo o que lo van a sacar de algún sitio, desarrolla toda una serie de perturbaciones, ¿no? Entonces, lo mismo le pasó a esta máquina, ¿no? Sí, Más o menos así es. Eso es lo que yo creo que pasó con Hal. justamente una de las delicias del argumento de la película es este problema filosófico para empezar, que es inteligente, eso no se niega. Lo que está en cuestión es si es consciente o no es consciente. Y justamente acá se distingue entre inteligencia y conciencia. Puede haber conciencia sin inteligencia. Hay muchos animales que son conscientes, pero no inteligentes. Y también puede haber inteligencia sin conciencia, que es fácil de imaginar. El problema acá con la película eh, es que se plantea un problema muy clásico y es este problema del emergentismo. Mucha gente piensa que el asunto de la diferencia entre inteligencia y conciencia es un asunto cuantitativo, o sea que con cuanto más inteligencia, más conciencia. O sea, que digamos que el desarrollo de la inteligencia artificial va a llevar inevitablemente en un proceso emergentista a la aparición de la conciencia. Esta es una versión de los principios de la dialéctica antigua, que dice que los cambios cuantitativos terminan en cambios cualitativos. Ese es un clásico del marxismo
y aunque muchos pensadores modernos que piensan en esto, que, bueno, ya mientras la computadora, mientras más bytes le metamos, más inteligencia, más memoria, más todo, cada vez en cierto momento va a aparecer en un momento la conciencia. Eh, entonces, yo estoy en contra de esa posición, la posición emergentista, porque es casi como hablar de la magia, es como decir, eh, va, vamos a juntar cosas y mágicamente va a aparecer algo totalmente diferente. La conciencia es algo totalmente diferente a la inteligencia. Hablo de la conciencia como fenómeno, no como contenido de conciencia, no como contenido de conciencia. Y voy a argumentar, me estoy adelantando, pero vamos a hablar de ese punto, es muy importante. Una posición no emergentista no niega que el todo tiene propiedades diferentes a las partes. Por ejemplo, una bicicleta está formada por varias partes: la rueda, manubrio, la silla, las cadenas, etcétera, etcétera. Las luces, todo. Esas son sus partes. Pero por supuesto que las propiedades de la bicicleta entera son muy diferentes a las de las partes. Por ejemplo, una bicicleta puede ser bonita, puede ser fea, puede ser rápida, puede ser lenta, puede ser práctica, puede ser embarazosa. Esas son propiedades que no las encontramos en las partes, pero se deben a las partes. Entonces, el todo es más que la suma de las partes, sí, pero ese todo, esa mecánica obedece y se puede ver. Yo, por ejemplo, si le cambio las ruedas a mi bicicleta, puedo hacer puedo predecir que va a ser más rápida, más lenta. No es que mágicamente aparece las propiedades del todo independiente de las propiedades de las partes. El emergentismo tiende a pensar que las propiedades emergentes, un nuevo nivel, digamos, de complejidad, no le deben nada a las propiedades de las partes, o por lo menos parcialmente no le deben nada a las propiedades de las partes. Entonces, acá hay un dilema filosófico que yo les planteo, que existen esas dos posiciones. Yo tengo mi posición, pero por supuesto no la voy a imponer, pero sí la voy a argumentar. Entonces, esto pasa con el problema de la inteligencia versus conciencia y el problema de la vida con inteligencia. Hay gente piensa, por ejemplo, que hay un micobacterio amarillo que los consideran inteligentes porque puede atravesar laberintos. Y bueno, ahorita vamos a examinar eso. Pero aunque el tema es muy interesante, muy fascinante, el problema de la conciencia y la inteligencia es muy interesante, no es el tema que nos junta hoy día. Pero si nos sobra un poco de tiempito, entramos nomás. Sobre la inteligencia también hay un consenso psicológico, pero yo tengo una posición filosófica de lo que es la inteligencia. Para mí, la inteligencia es la capacidad de modelar la causalidad de forma no innata. Voy a traducir este trabalenguas. Todos los seres que son inteligentes son capaces de darse cuenta de ciertos mecanismos naturales y jugar con ellos. No nacen sabiéndolos, nadie se los enseña, sino que son suficientemente astutos como para poder descubrirlo. Eso pasa desde los animales como los cuervos o los perros, que pueden entender ciertos mecanismos, o sea, ciertos patrones causales, y de ese mundo abstracto que han hipotetizado, buscarlo en la realidad, jugar en la realidad con eso. Ese esquema simple que podemos ver en los cuervos, en los animales, en algunos felinos, sobre todo en los animales cazadores, hay más inteligencia que en los animales cazados. Entonces, esa capacidad de jugar abstractamente con modelos sobre la realidad es la inteligencia. Y tiene su versión más exagerada cuantitativamente, no cualitativamente, en los seres humanos. Y la ciencia es una formalización de esta búsqueda de la causalidad. Todo el método científico que busca hacer hipótesis para poder predecir consecuencias y hacer un modelo de la realidad, todo eso en realidad no es más que el esquema clásico de la inteligencia, pero llevado a su máxima formalización. Entonces, dejo esos, como digamos, esos caramelitos, y ahora vamos a entrar a nuestro tema, que no es tan ambicioso, pero también es muy sorprendente, de la vida artificial. Solo el de la vida artificial. Ahí vamos.
a compartir. Ya, muy bien. Entonces, la vida artificial, ¿qué sería? Sería la creación de sistemas artificiales hechos por el hombre que exhiben la conducta de los seres vivos naturales. Que exhiben la conducta de los seres vivos naturales, fíjense eso, y no la imitan, o no la representan, o no la crean. Guardemos eso, retengamos esa idea, porque va a ser muy útil después. Definiendo su comportamiento en función de un grupo de reglas obtenidas mediante modelos de simulación y uso de herramientas de ingeniería computacional. Acá esta parte es un poquito ambigua, es larga, pero ambigua igual, y vamos a ver por qué. Esto va desde los sistemas informáticos que tratan de recrear vida artificial dentro de las computadoras, hasta las computadoras que diseñan genomas que luego son construidos y son insertados en bacterias artificiales, que es lo que vamos a ver más adelante. Para cerrar el capítulo de las distinciones preliminares, vamos a ver que una cosa es la vida artificial, la inteligencia artificial, la conciencia artificial. La vida artificial es un objeto creado por todos son objetos creados por el hombre, hipotéticos objetos creados por el hombre, y la vida artificial es la que tiene propiedades de la vida. La que tiene inteligencia artificial piensa lógicamente o identifica la causalidad de modo no innato, como hemos definido la inteligencia. Y la conciencia artificial puede sentir las cuales, es capaz de sentir, de vivir las sensaciones, aunque no tenga inteligencia artificial, aunque no tenga inteligencia. Ejemplos de esto, por ejemplo, una vida artificial sería algo que nace, crece, se reproduce y muere, según la definición escolar. O, según la última definición, la que planteo yo, una reacción en cadena que acumula antientropía. ¿Cuál sería un ejemplo de inteligencia artificial? Algo tan simple como una calculadora. Una calculadora más o menos moderna que es capaz de adivinar por dónde están yendo los cálculos del que lo está programando, y está usando una incipiente inteligencia artificial. Y cuando a las máquinas se les ocurran cosas, podríamos decir que están siendo inteligentes. Ojo, que se le ocurran cosas. Lo que pasa en el chat GPS, que es muy famoso ahora, de inteligencia artificial, yo diría que es estupidez artificial más que inteligencia artificial. Porque lo que hace, a grosso modo, es responder aquello que piensa que la gente quiere escuchar, y para eso se sirve de un estudio estereotipado de cómo serían las respuestas o cuáles son las mayorías de formas de responder esa pregunta. O sea que si la gran mayoría responde equivocadamente, ChatGPT va a responder equivocadamente. Así que es una forma es como el que copia en el examen. O sea, ChatGPT es como el que está mirando los exámenes de sus compañeros y de ahí saca más o menos una idea de lo que va a poner. Entonces yo diría que eso no es inteligencia artificial ni siquiera en la definición estándar de la psicología, o sea, resolver un problema inédito de una forma creativa, no aprendida. Y bueno, la conciencia artificial sería, por ejemplo, un robot al que le duele las muelas y que sí le duele. Antes de abandonar este tema fascinante, quiero plantear una concepción filosófica distinta de esta de la conciencia artificial. Bueno, todos entendemos que, por ejemplo, una cámara de video no es consciente de las cosas que está filmando. Cuando nosotros usamos nuestro celular para filmar alguna cosa, bueno, la cámara puede ser muy nítida, tener un gran registro, pero no está sintiendo los colores, no está viendo las formas, no está viendo la profundidad. No tiene conciencia de lo que es el sentido de la vista, no tiene sensación. Ese es el modelo clásico estándar del problema duro de la conciencia. Pero podemos voltear la situación de la siguiente forma. Algunas máquinas son máquinas cognitivas. Por ejemplo, aquellos sistemas que pueden grabar y almacenar esas imágenes y luego jugar con ellas, administrarlas. Es como si hubiese un registro, un registro artificial de todo eso que pasó, como una especie de memoria.
Igual con cualquier otro sistema artificial que digamos que no percibe en el sentido, una cosa es percibir, otra cosa es sentir, que puede percibir la realidad, los sonidos, las palabras, las situaciones, el entorno, y todo eso se almacena de alguna forma en un núcleo cognitivo de esa máquina. Pero su experiencia entonces de la realidad es distinta a la de un ser humano. Una experiencia es mínima, que tiene que ver con ese como registro interior de una máquina cognitiva. Estamos hablando de conciencia artificial, por eso hablo de máquinas cognitivas. Pero volteemos la tortilla, que es lo que yo estoy ofreciendo. ¿Qué tal si pensamos que nosotros somos esas máquinas cognitivas que, digamos, que el mundo aparece, estoy acá kantiano, me pongo en plan kantiano? Nosotros sabemos por las teorías de Berkeley que una manzana no es su color rojo, porque el color rojo ocurre solamente en nuestra mente, no es su forma, porque esa perspectiva de que es grande o chica, dependiendo de si estamos cerca o lejos, y todo eso, esa perspectiva está también en nuestra mente, está en nuestra conciencia. Su sabor tampoco está en la manzana, sino que esa sensación dulce o ácida está en nuestra mente y no en la manzana. De ahí decía Hume que en realidad si les quitamos a la manzana todas las sensaciones que evocan, no queda nada. Y de ahí, y bueno, de ahí viene su filosofía, que no es momento ahorita de recordar por completo, solamente esta parte. Pero bueno, la idea kantiana es que hay un objeto, un nómeno, incapaz y que no se puede conocer y que solo conocemos el fenómeno. ¿No será que las máquinas cognitivas también tienen su pobre fenómeno, un fenómeno mínimo, que es este registro cognitivo de las cosas, y que nosotros también somos como esas máquinas que tenemos un registro en tonos de color, en tonos de forma, en tono de sonidos, en tono de texturas o sensaciones, de un mundo que no tiene sentido, que no tiene texturas, no tiene sensaciones, no tiene colores, no tiene sabores, en realidad. Y que estamos tan lejos de la realidad como las máquinas están lejos también de la realidad, pero tenemos nuestro registro interior cognitivo de esas cosas, que es variado, sí, y quizás el de las máquinas es pobre. Y si esta teoría es correcta, entonces la conciencia artificial es más fácil que la vida artificial y que la inteligencia artificial. Entonces, con esta idea, con esta tesis, abandonamos este tema por el momento. Bien, empezamos ahora con la carnecita, como se podría decir. La creación de vida. Es una idea que ha inspirado a muchos artistas. Acá tenemos la famosísima, archifamosísima creación de Adán, que está en la Capilla Sixtina. Entonces, el primer creador, o sea, según esta mitología, el primer creador de la vida es Dios, Jehová, que crea al hombre del barro y de una sustancia insensible, inerte, ajena a todo lo que la rodea, sin ningún tipo de conciencia, de nociología, sin ningún tipo de relación con el mundo, ajena al paso del tiempo, se forma un objeto, un ser que es capaz de vivir el paso del tiempo, que tiene cierta conciencia, aunque sea indirecta, de lo que lo rodea, que está insuflado de vida. Bueno, esta obra de alguna forma representa, ahora estoy hablando un poquito como Levi Strauss, un poco está representando esa fantasía humana de crear vida, de convertir la piedra en flor. Entonces, ahí está esa fantasía que nos ha acompañado siempre, ¿no? Esto es el golem. Yo inicié mi ponencia ofreciendo una lectura de un poema de Borges, por el mismo Borges, que se llama El golem. El golem, en las supersticiones judías europeas, es un ser creado por un rabino. Un rabino cuando, o sea, ustedes saben que el pueblo judío sufrió por muchos cientos de años persecuciones, discriminación de todo tipo en Europa. Entonces sus poblaciones siempre vivían en la zozobra.
Entonces, esta fantasía, esta leyenda, habla de que cuando las cosas se ponen muy, muy difíciles, cuando las cosas son muy terribles para el pueblo judío, entonces un rabino puede crear del barro un golem, un ser que es inerte y darle vida. Este ser es un ser poderoso que es capaz luego de salvarlos y resolver la situación. Hay una famosa película, Der Golem, que habla sobre este tema y de cómo crean artificialmente los rabinos, crean este ser que después incontroladamente causa también destrucción. Y este es un clásico, digamos, de la literatura fantástica que se repite una y otra vez. O sea, la creación fantástica de crear vida y el castigo por hacerlo. O sea, que el hombre se muere de ganas, está siempre tentado a esto, pero sabe que viene un castigo. Cuando veamos los experimentos últimos de Craig Venter de células artificiales, vamos a ver que él mismo también pareciera sentir los escrúpulos culposos del rabí Juda León de Praga, que hace el primer golem. Bueno, esta escena también es recontra clásica de una película que todos deben haber visto, es Frankenstein, basado en la novela de Miri Schiller, Frankenstein, o el moderno Prometeo. Ojo que moderno Prometeo está hablando del mito de Prometeo, que ya saben que le robó el fuego a los dioses y es castigado por ese acto. O sea que pareciera como si la creación de vida fuera el último tabú, el tabú más terrible que más nos asusta. Otra película, acabo con los prolegómenos, pero nunca no se puede olvidar estas películas maravillosas sobre la vida. Acá estamos viendo la película Blade Runner de 1982, si no me equivoco, en que los personajes son vida artificial, son organismos artificiales. De hecho, casi no existen en ese mundo los animales reales, sino copias artificiales y otra vez el dilema de si están vivas o no están vivas. Eso está basado también en un libro de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Acá hay una escena impactante de la película. No sé si ustedes se acordarán que el investigador que está buscando a estos seres que tienen vida artificial encuentra una escama que él cree que es de pescado, pero en realidad es una escama de serpiente. Y cuando miran al microscopio electrónico esa escama, se dan cuenta, ahí están mirando al microscopio electrónico la escama, se dan cuenta, si ustedes pueden ver acá, que tiene un código. O sea que esa estructura biológica era artificial. Acá hay una fotografía de la misma película. Voy a mover esto para que no interrumpa. Acá está el código que sale en la película. Ese es un ratito nada más que sale en la película, pero es impactante porque ves que son objetos artificiales. Ajá. Muy bien. Bien. Acá hay que, como muchos filósofos, vamos a un poco echar de aguafiestas en estas investigaciones. Y es que una cosa es recrear algunos aspectos no esenciales de la vida y otra cosa es recrear aspectos esenciales de la vida. Cuando haya vida artificial es porque se han recreado los aspectos esenciales de la vida. O es que nace, crece, se reproduce y muere, o es, como dice Aristóteles, que deja atrás de sí un ser semejante a sí mismo, o es, como dice Schrödinger, una región del universo donde la entropía se reduce, o sea, aumenta la negentropía o antientropía, o es, como dice Bunge, que tal y tal y tal y tal, o es como digo yo en mi tesis, que son reacciones en cadenas que acumulan antientropía. Si solo se recrean aspectos no esenciales, o sea, ninguno de estos que han hablado los filósofos, más que hablar de crear vida, estamos, digamos, imitando la vida. Solamente estamos imitando la vida, como cuando alguien se disfraza de tigre o de Spider-Man. Algo así. Por ejemplo, acá vemos una recreación de una planta artificial que solamente está imitando los aspectos más superficiales de una planta. Por supuesto que no está vivo. Cuando
ocurra la imitación de los aspectos más esenciales de la vida, estaremos en contacto con la vida artificial. Empezamos in silico. Ya veo que el tiempo se pasa bien rápido. Bien, in silico se trata de los trabajos que tratan de sintetizar el proceso de evolución en las computadoras. Y luego ver qué surge, aunque los resultados no tengan análogos en el mundo natural. Ya acá estamos sospechando que todas estas doctrinas o estas escuelas están un poco descaminadas filosóficamente, porque para que seas vida, no tienen que tener análogos en el mundo natural, excepto aquellas cualidades naturales esenciales a la vida, que pueden ser las que ustedes quieran, la de Aristóteles, la de Le Bunge, la mía. Así es. Y bueno, acá tenemos un cuadro en que algunos teóricos de la vida artificial in silico hablan sobre aspectos biológicos y dicen, por ejemplo, la evolución, el origen de la vida, la síntesis de ADN, ARN, y en ese caso estamos viendo pues que hay una gran desorientación acerca de lo que sería la vida. No sabemos, esos son, por ejemplo, el concepto de evolución es un concepto circular que no se puede aplicar para explicar la vida, ya lo expliqué la semana pasada. Su origen es intrascendente realmente o sea, es intrascendente saber el origen de la vida para crear vida artificial. Y la síntesis de ADN o ARN, más que crear vida artificial, es crear vida normal, pero por nosotros. O sea, desconoce las posibilidades de que haya otras formas radicalmente diferentes de vida. Y bueno, y acá, este diagrama lo he sacado de un trabajo que yo les mandé. Examinando el trabajo nos damos cuenta que acá están totalmente desconectados de la filosofía de la biología, porque acá hablan de emergencia, autoorganización, bueno, sí, acá aparece Maturana, pareciera los trabajos de Maturana, habla de sistemas distribuidos, de comportamiento de grupo, de robots autónomos, y acá pareciera que retrocediera Aristóteles, pero no está hablando de los conceptos más modernos, digamos que el de la NASA, que ya saben que es un sistema químico capaz de autosostenible, que es capaz de tener evolución darwiniana. Nada de eso aparece acá. Y bueno, ya se plantean algunas aplicaciones. Bueno, una de las primeras descubrimientos que hicieron los que quisieron hacer vida artificial en computadora fueron que no hay modelos lineales que modelen la vida. Estamos hablando de matemáticas. Ustedes saben que las computadoras son una materialización de las matemáticas y también de los sistemas lógicos. Lo importante de una computadora no es el hardware, sino el software, y no el software en cuanto a las aplicaciones y cosas que nosotros conocemos, sino aquello que le da sentido lógico a su funcionamiento, que fue creado por los primeros, que eso fue creado hasta predicho por sus primeros investigadores. Bueno, hay sistemas lineales y hay sistemas no lineales. Y acá hay una cosa que nos recordará la paradoja de la que hablamos hace un rato. Miren, los sistemas lineales, los que no pueden imitar algunas propiedades de la vida, son aquellos para los que el comportamiento del conjunto es la suma del comportamiento de sus partes, lo que yo hablé de la bicicleta. Los sistemas no lineales, el comportamiento de la totalidad es más que la suma de las partes, es también la bicicleta. Ninguno de estos dos es emergentista, ninguno de estos modelos es emergentista, los dos son causalistas. Lo más parecido o precursor de lo que se puede considerar vida artificial es la máquina de Turing, el autómata pensado de Turing. Es decir, ¿por qué autómata? Porque no es que es movido por otro, sino movido por sí mismo o por un software muy primitivo que permite esta máquina ideada por Turing, no construida por Turing, que es capaz de responder de forma no estereotipada a un input, o sea, un estímulo exterior. La máquina más famosa de Turing es la máquina Enigma, que es la que descifró el código de los nazis, pero esa no es la máquina de Turing, no confundir. 10 años después aparece el brillantísimo von Neumann, y él tiene una teoría, su mente voló a pensar
en una máquina que pudiera hacer otra máquina semejante. Acá estamos en el concepto aristotélico, un ser semejante a sí mismo y que participa de la eternidad no como individuo, porque es un ser que está sometido a decadencia, sino como un ente que participa de lo eterno en la siguiente generación, que es igual a él en finalidad. Carl von Neumann. Él trató de desarrollar una máquina capaz de construir otras máquinas a partir de sí misma y soportar un comportamiento complejo definido bajo ciertas reglas. Esa es su primera intención y que él declara en ese libro. Tanto él como Turing no llegaron a... Cuando escribieron esas cosas no construyeron la máquina, porque no había posibilidades. Luego de proponerse estas ideas es que él ya comienza a tratar de construirlo, por lo menos en la computadora. Pero esta era la idea, digamos, una máquina que es capaz de construirse a sí misma. Ya estamos en el concepto aristotélico, errado, por cierto, de vida, porque hay muchos seres que se reproducen, pero no son seres vivos. Ahí tenemos una versión muy, pero muy moderna de esta idea de los autómatas de von Neumann. Y bueno, detrás están las matemáticas, ¿no? Él primero trató de usar ecuaciones diferenciales parciales, pero no encontró reglas básicas para poder desarrollar estos autómatas. Autómata significaba para von Neumann un ente, un ser que fuera capaz de, una vez que entre en contacto, un primer contacto con algún estímulo exterior, autosostenerse, multiplicarse y, si es posible, cambiar. Y, si es posible, evolucionar en esos cambios. Luego, usó componentes celulares para dar solución al problema. Ya estamos hablando de altas matemáticas que me exceden y exceden esta ponencia. Todas esas ideas maravillosas se tradujeron en algunos modelos muy sencillos que, claro, en la época de von Neumann él no podía verlo así, sino que eran planteamientos más abstractos, más teóricos. Aunque él estuvo en la creación de las primeras computadoras, no eran capaces esas primeras computadoras de hacer lo que estamos viendo ahora. Pero ese es el pobre producto, digamos, de la vida artificial, las primeras ideas de vida artificial virtual. Ajá. Acá está, digamos, el algoritmo que permite hacer estos cuadraditos que se supone que están vivos. No vamos a entrar en más detalle, pero acá en este dibujo podemos ver algo muy parecido a lo que dice Aristóteles, ¿no? Un ser que deja tras de sí un ser semejante a él. O Maturana, que dice que la homostasis, o sea que es un ente que por esas reglas en las que está sometido es capaz de automantenerse, responder a las reglas exteriores para conservarse a sí mismo y luego multiplicarse. Homostasis, en pocas palabras. En los años 70, con las computadoras más modernas, apareció el famoso Horton Conway. Él hizo el famoso juego de la vida, que es una versión, digamos, de la máquina de Turing, y la vamos a ver ahora. Son 3 reglas y ya comienza a ponerse muy abstracta esta vida. O sea, esta vida se parece muy poco a la vida. Bien. Por ejemplo, esta es una de las muchas versiones, que ahora hay muchas más modernas, ¿no? Por ejemplo, hay una celda, son celdas como los cuadraditos de un ajedrez, ¿no? Soledad, si una célula viva está sola o tiene un solo vecino, muere. Si hay muchos, muere. Y estabilidad, de lo contrario, la célula se queda igual. Y así, con estas 3 reglas, se va formando un destino, que es difícil de predecir. Por cierto, esto es muy interesante, pero nuestro tema es si está vivo o no está vivo. Acá hay una versión mucho más compleja. Vemos que hay unos que se pasman, que ya no pueden moverse. Otros más bien siguen su dinámica. Estas ideas se han hecho más y más y más complejas con el desarrollo de las matemáticas y con el desarrollo de las computadoras. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas propiedades de la vida, no digo que la vida, pero sí sus propiedades, en la computadora. Por ejemplo, esto es más moderno y nos recuerda lo que dice Aristóteles. La inmortalidad es a través, perdón, hay un error,
de la reproducción. Y efectivamente, esta recreación virtual, que ya es autónoma, o sea, que no es como un dibujo animado que yo voy dibujando, sino que crea unas primeras reglas y esas reglas producen espontáneamente estas formas que se están reproduciendo. Igual también la propiedad de mantener la estructura. Ahí estamos pensando en Maturana. Vemos cómo, otra vez más, esto no es un dibujo animado que yo voy dibujando cada estado, sino que solamente el inicio y luego el sistema se sostiene solo. Bien, acá hay otra mirada que nos hace recordar mucho al ADN o al ARN y vamos a compararlo con algo real. En el lado izquierdo estamos viendo vida virtual autónoma en el sentido de que yo no le estoy moviendo de esa forma, sino que por sus propias propiedades que yo le he insertado, se mueve de esa forma y evoluciona. Y miren qué parecido a ese al ARN natural. Bueno, no es una recreación, pero es una recreación de un ARN natural. Se parece, ¿no? Pero no nos dejemos hipnotizar por la belleza de estas figuras. Tal vez solamente están recreando algunos aspectos de la vida, no la vida. Y a esto es lo que voy. Representar la vida o modelar la vida es estar vivo. Por ejemplo, los besos representados en la pantalla de una película no son reales. La vida representada no está viva. Con este criterio pareciera que perdiera toda posibilidad de vida todo lo que hemos visto antes. Insisto en el argumento. Es el mismo argumento, pero de otra forma. Ahí tenemos un dibujo de un ecosistema donde están los peces, el agua, los consumidores primarios, consumidores secundarios, el cambio de la energía y cómo viaja a través de las cadenas tróficas. Pero en realidad esto es una recreación artificial de algunas propiedades de los ecosistemas. No es un ecosistema vivo, es solamente un dibujo por computadora. Representa lo vivo. Entonces, esto que estamos viendo acá, al margen de que no tenga, o sea, aunque tuviese las propiedades que dije Schrödinger, que dice Maturana, que digo yo, que dice Bunge, aunque exhibiera esas propiedades, no estaría vivo, sino solo estaría representando esas propiedades de forma matemática o abstracta. Así que esa no es vida artificial. Acá tenemos, y esto es lo último ya, una representación. Se ha hecho en computadora modelos dinámicos, o sea, que se mueven de las células. O sea que claro, esos son los núcleos más burdos, pero ahí está todo, la membrana, las mitocondrias, las lisosimas, el aparato de Golgi, el núcleo, el ADN, el ARN, todas las proteínas, todos los aminoácidos, todos los ácidos nucleicos, todos los glúcidos, todas las grasas, todo está representado computacionalmente, pero ese objeto representado, por más detalle que tenga, no está vivo. Es una representación de lo vivo. Como dijo mi profesor, el doctor Piscoya, me dijo, la vida virtual se delata a sí misma con su nombre virtual. Su mismo nombre lo dice, no es real, no es vida real. Podríamos decir que es vida artificial no real, aunque eso pareciera un poco contradictorio. Creo que esa parte ya quedó claro. Antes de pasar a la parte in vitro, si hubiera algún comentario. Hemos hecho un viaje muy rápido acerca de lo que es la vida virtual. Es importante, sí, pero sí, dígame. De repente, digamos, unas 3 o 4 palabras, para no hacernos muy larga, sobre los qualia. Ok. Que yo lo diga. Sí, o sea, una definición porque... sí, por favor. Con mucho gusto. Mire, la filosofía de la mente tiene problemas, el llamado problemas duros y los problemas blandos. El problema blando tiene que ver con
¿cómo será que nosotros aprendemos? ¿Cómo es que los seres humanos se interrelacionan? ¿Cómo es que se forman la memoria? ¿Cómo es que se forman, cómo se interrelacionan las neuronas para poder memorizar, por ejemplo, o aprender, o cambiar, o decidir, o ta, ta, ta? Todos esos son problemas dificilísimos, pero son blandos comparados con el gran problema de la mente, que es el problema de la conciencia. Según la teoría materialista, que es la teoría en boga para la ciencia, o sea, pues, los científicos son todos materialistas, solamente existen en el mundo real la materia y todas sus diversas formas. Y todas ellas tienen extensión, tamaño, peso o alguna propiedad material, medible. No existe nada que no tenga alguna propiedad material mesurable, que no tenga extensión, que no tenga forma. Incluso las cosas más raras, como por ejemplo la energía oscura o la materia oscura, tienen algunas propiedades materiales. Poquísimas. Por ejemplo, su capacidad de afectar la gravedad. Su peso, ya. Ese es un clásico de la materia. Pero existen algunos fenómenos que son reales, no nadie puede negar, o sea, nadie puede negar que un dolor de muelas es real, nadie puede negar que el color rojo que yo veo en una flor es real, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Nadie puede negar que el sabor salado en la boca es una sensación real, pero estas sensaciones no tienen tamaño, no tienen peso, no tienen ubicación, no tienen propiedades materiales. Hasta ahí el estándar, y esas sensaciones son lo que se llama qualia o quale, porque son entes reales irreductibles a los fenómenos neurológicos a los que están asociados o los que son o que les dan origen, etcétera, etcétera, etcétera. Sea cual sea la relación de origen, de simultaneidad, como diría Descartes, o que al contrario, de causa, porque algunos piensan que las sensaciones son causas de los cambios físicos que vienen detrás de ella. Ya. Sea cual sea la relación, no son lo mismo. Es tan diferente como cuando uno calienta un hierro y ese hierro que es cosa se transforma en luz, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, hay un cambio ahí de estado, pero no un estado de la materia, sino que la materia deja de ser materia y pasa a ser qualia. O sea, una cosa que es subjetiva, vivida, pero que no se puede reducir a la materia ni tiene propiedades materiales. Ese es el estándar de lo que se llama filosóficamente el problema duro. Yo tengo mi posición y es la siguiente. Primero, las qualias, las sensaciones subjetivas, sí tienen una propiedad material y es la duración. O sea, no existe sensación que no dure por lo menos un milisegundo. Y esa ya es una propiedad natural. Ya con eso le conferimos una naturaleza física material. Entonces yo soy extremo materialista, en el sentido de que creo que las cuales son objetos materiales. Ahora, considero que la materia toma formas muy extravagantes. Por ejemplo, la teoría de supercuerdas dice que hay objetos que tienen hasta 11 dimensiones. Y la física cuántica habla de que los objetos en el mundo subatómico no tienen unidad, no tienen tamaño, no tienen simultaneidad, no tienen causalidad. Ya, o sea, en pocas palabras, la materia puede tomar formas muy extravagantes y las cuales son una forma de materia muy extravagante. Resumiendo toda mi teoría sobre la conciencia. Entonces, espero haber satisfecho que sea parcialmente su pregunta y avanzamos. Le agradezco mucho su pregunta. Muchas gracias, doctor. Vamos, avanzamos porque se nos va. A mí me da mucha pena que se queden cosas en el tintero de las presentaciones porque las hago con mucho cariño, mucho esfuerzo también. Y al final se quedan varias cosas ahí en el tintero. Pero miren, si ustedes quieren, nos agarramos unos minutos más. Bien. Esto es más interesante porque esto es más lo que la gente piensa vida artificial. Es la vida in vitro. Y ahí comienzan los problemas filosóficos. Clásicos además, son problemas filosóficos no nuevos, sino clásicos de toda la vida. Ustedes saben que
¿Se acuerdan cuando hubo el coronavirus y que todos nos pusimos las vacunas? Y habían vacunas de Moderna, de Pfizer, y no, ya ni me acuerdo ya de cuáles más, pero habían unas que tenían virus, que tenían ADN modificado, ¿se acuerdan? Porque todos nos volvimos virólogos, todo el mundo se volvió virólogo y todos ya sabían que los virus tenían cápside, que tenían ARN, que tenían ADN, que tenían proteínas, que tenían espículas, que tenían o sea, yo me di cuenta, todo el mundo se volvió virólogo, así que creo que esto se puede entender. El caso es que muchas farmacéuticas hicieron virus parcialmente artificiales, modificados genéticamente. Creo que el Moderna es la que, o Pfizer, no me acuerdo ahora, que es la que en la vacuna te ponían un virus que su contenido genómico había sido totalmente modificado en el laboratorio, justamente porque te inyectaba un ARN diferente que era para la espícula del virus, y eso hacía que ya uno pudiera reaccionar humoralmente al virus sin tener el virus de verdad. O sea, te ponían un virus bamba, digamos vulgarmente. Ese virus bamba tenía otro ADN cambiado, modificado genéticamente. Ahora la pregunta filosófica que les planteo es, este virus que ya que no hemos visto todos y que ha entrado en nuestro cuerpo si nos hemos recibido esa vacuna, que tiene ADN cambiado, que tiene proteínas cambiadas, que ha sido manipulado genéticamente, ya es vida artificial, el hecho de haberla modificado, que quisiera saber su opinión. Bueno, si no se animan, vamos a seguir con las perplejidades, no hay problema. Entonces les repito, no solo los virus, las bacterias, las manzanas, la soya, todos los animales transgénicos son seres modificados genéticamente y ahí nos preguntamos, ¿no será eso ya vida artificial o por lo menos parcialmente artificial? Si es así, entonces nos han inyectado vida artificial cuando nos han vacunado contra el coronavirus. Y acá viene un clásico, clásico, clásico de la filosofía, y es el barco de Teseo, la paradoja del barco de Teseo. Ustedes saben que dicen de que, no me acuerdo muy bien, pero dicen que, bueno, en un museo un griego fue a ver el barco de Teseo, donde viajó pues un ser mítico de la antigua Grecia, pero pareciera que cada vez que se malograba una madera del barco, porque era muy viejo, la cambiaban por otra. Y así, con el correr del tiempo, le cambiaron todas las maderas, todos los clavos, todo lo que había, todo lo cambiaron, y era un barco igual, pero no estaba formado por sí mismo. Igualmente, entonces, esto es lo que pasa con estos virus modificados genéticamente y con todos los animales modificados genéticamente. Cuando nosotros modificamos un ser vivo genéticamente, ya es artificial. Cuando hacemos transgenia, que ya ocurre normalmente, ya hemos creado seres artificiales. ¿O cuánto debe cambiar un ser para volverte artificial? Por ejemplo, si yo cambio un gen de los 200.000, los 125.000 genes que hay en el ser humano, ¿ya somos seres artificiales? Alguno diría, si la definición de artificial es aquello creado por el hombre, la respuesta sería sí. O alguien diría, sí, pero solamente ese gen es artificial. Entonces, si nosotros cambiamos el 90% de nuestro genoma artificialmente, quizás ahí ya sí. Es el viejo problema del barco de Teseo. Y lo vamos a ver más adelante también acá. Bien, ahora hay un científico, Craig Venter, que es el gran investigador de la vida artificial y que según él creó vida artificial. Él viene trabajando de 1995, unos años después de que él fuera el que, junto con el gobierno de Estados Unidos, hiciera el genoma humano. Él estaba en carrera contra el gobierno norteamericano para ver quién de los dos sacaba el genoma primero. Él lo iba a sacar, pero llegaron a un trato y bueno, ya lo sacaron juntos. Eh, fue muy controversial Craig Venter también porque en aquella época él decidió patentar los genes que él había descubierto el genoma humano, o sea que eran de él. De hecho, por ejemplo, quería patentar los genes que tenían que ver con el cáncer de mama y pretendía que todas las mujeres que se sometían a tratamientos de cáncer de mama tenían que pagarle a él.
Entonces, rápidamente el gobierno norteamericano se adelantó para también sacar el genoma humano junto con él, no pudo hacerlo primero, y que no se haga dueño del genoma. Acá vamos a ver su último trabajo. En ese trabajo él ha creado unas células artificiales con genoma artificial. Y vamos a ver qué pasa en su creación. Parece Frankenstein, parece un homúnculus. Ese es un microscopio y ese es como un pequeño acuario bajo el microscopio. Y eso que están viendo que se mueve es una célula artificial. Veamos de nuevo. Comienza una sola célula, ven, se multiplica y luego comienza a cambiar. Y luego comienza a ser una cosa caótica. Es como si se convirtiera en un monstruo. Esos fueron los primeros experimentos de Craig Venter que fueron muy frustrantes para él. Lo que hizo él, ahorita lo vamos a ver. Pero lo veamos una vez más porque es realmente vida o los primeros intentos de hacer vida sintética y cómo pareciera que viene el castigo divino y todo se va un poco a la porra. A ver, vamos a ver. Ahí está la célula artificial creada, la deja libre para que a su aire que haga y comienza a hacer cosas locas, comienza a desorganizarse y a crear cosas que nadie había predicho que iba a hacer. Esto ya no es una simulación de computadora, es un video en microscopio de un objeto real. Así que acá no estamos hablando de representación. Esta es una fotografía de las primeras células artificiales creadas por Craig Venter. Craig Venter creó un genoma artificial. Tú sabes que todos los seres vivos tienen su genoma, tienen su ADN particular. El ser humano tiene un ADN que mide más o menos 2,40 metros y tiene unos 125.000 genes, todos en cada una de nuestras células. Y cada ser vivo tiene su genoma los hace diferentes. Lo que nos distingue unos de los otros es nuestro ADN. Y él creó un genoma artificial y lo metió en un citoplasma natural, eso sí, ¿eh? Él no creó el citoplasma, sino que agarró un Mycobacterium, no creo que no es Mycobacterium, Micale creo que es, y le quitó el ADN y le puso el artificial. Pero ojo, ese artificial, vamos a ver que no es tan artificial. Todo comienza en el año 1990. Descifra el genoma del micoplasma, ¿ves? No es Mycobacterium, es Mycoplasma genitalium, que es un microbio que vive en el tracto urinario humano, que tiene 517 genes, tiene 580.000 letras de ADN, que tienen que estar en una perfecta armonía para funcionar. En el 2008 crea el primer genoma bacteriano sintético, que es una versión modificada del Mycobacterium genitalium, pero es una copia. No es que él crea un genoma nuevo, totalmente nuevo, sino es como un pintor que se pone a retratar a una mujer y retrata sus ojos, su boca, su nariz. Ellos retratan en laboratorio un ADN natural. Así que medio como que no sé si es vida o no es vida, o es una pintura de la vida. En el 2010 crea esta SER que tiene un nombre bien raro, que se llama JCB1-SIN 1.0. Entonces se construye la primera célula artificial. Él dice, he creado vida en laboratorio. Y bueno, sí ha creado algo asombroso, ahorita lo vamos a ver. Y tiene un genoma sintético. Ojo, es un genoma sintético porque observando un ADN natural de esa bacteria, hizo uno en laboratorio artificial, no es un equipo, copiando cada gen, copiando cada secuencia, usando el otro como molde. Incluso a ciegas, porque no sabía exactamente para qué servían esos genes. Es algo así como si yo agarrara una máquina que yo no sé cómo funciona, no sé cuál es su funcionamiento, pero con mucha paciencia yo voy recreando todas las partes de la máquina, cada tornillo, cada engranaje, cada polea, cada cosita, y sin entenderla, hago otra igual. Más o menos así hizo Craig Venter un ADN sintético que era una copia igual del natural, y le metió un par de genes le metió un par de palabras. ¿Se acuerdan
genéticas, digamos. ¿Se acuerdan que vimos un video de un microscopio electrónico de una película en que salía un código? Craig Venter le puso a este ADN unos códigos en esa secuencia de ADN, y eso es lo único nuevo, pero todo lo demás es exactamente igual al ADN, y ni siquiera comprenden de qué se tratan esos genes. Bien. El genoma sintético de M. bicoides era en su mayoría idéntico a la versión natural, excepto por algunas marcas de agua genéticas. Los investigadores agregaron sus nombres y algunas citas famosas, incluida una versión ligeramente confusa de la afirmación de Richard Feynman, el físico: lo que no puedo crear, no lo entiendo. Acá tenemos un segundo experimento, ya mucho más moderno, y se acuerdan que en el primer video la célula se volvía como loca y se formaba como unos tubos desorganizados. Acá también forman unos tubitos, pero la gran parte de ellas solamente se reproduce y mantiene un poco su forma. Entonces, lo que comenzó a hacer Craig Venter, ese experimento le tomó 10 años, es averiguar cuáles son los genes que mantienen la forma. Ese trabajo todavía no lo ha terminado. De ahí siguieron muchas versiones, pero estoy escogiendo las más importantes. Estas versiones, la JCB1 SIN 3A. Esta la hizo más reducida, solamente con 500 genes. Una bacteria Escherichia coli, que es la que vive en nuestro tracto digestivo, tiene 40.000. Perdón, tiene 4.000. Y nosotros un montón. Ahí está mal, 30.000 está mal, son mucho más. Bien, en el 2018 ya ellos crearon uno mucho más pequeño con 473 genes. Y se comportó de manera extraña al crecer y dividirse, produciendo células con formas y tamaños muy diferentes. Pero ojo, Craig Venter no sabía qué genes eran esos. Porque igual como hizo con el genoma humano, él hacen lecturas de secuencias genéticas y copias sin entender qué significa. Es como si yo transcribiera el Quijote, pero yo no sé castellano, pero sin embargo copio cada palabra y he hecho una copia. O es como si yo agarrara un libro en chino, yo no sé chino, y lo transcribo con mucha paciencia, letra, ideograma por ideograma, y al final tengo una copia fiel. Pero yo no tengo ni idea de lo que está diciendo ese libro. Eso es lo que pasó en este experimento para entenderlo. Sin embargo, a pesar de eso, es asombroso ver a estas células. Esas son fotografías de esas células artificiales. No hay cómo distinguirlas, aparte de ese pequeño parte del genoma que tiene marcas de agua, no hay cómo distinguirlas de unas células naturales. Esto está en un texto que yo les he enviado que se llama Requisitos genéticos para la división celular en una célula genómicamente mínima. Estos ya son los últimos trabajos en el 2021 del Instituto de Craig Venter. En el 23, él sigue con esto, estamos en 23, se identifican 7 genes que se pueden agregar para domar la naturaleza rebelde de las células, haciendo que se dividan perfectamente en orbes uniformes. O sea que estamos en el año 2023 y todavía está insistiendo en controlar. En pocas palabras, vamos a ver aquel video, todavía las células artificiales creadas por Craig Venter son incontrolables. Todavía son un monstruo, un Frankenstein que no se puede dominar. Acá vemos un close-up. Todavía hay caos, todavía algo tan simple como una Mycobacterium, que es más pequeño que una bacteria, no se puede hacer todavía, o mejor dicho, el monstruo nos salta a la cara. Acá está el artículo, creo que se les compartí. Acá hay unas fotos del experimento. Acá está el problema del ADN artificial. Como ven acá, el ADN sale como de una computadora. Y bueno, mi tesis es que estos no son seres vivos en realidad. Son objetos asombrosos y maravillosos. Pero no son seres vivos no porque sean caóticos y que se desordenen, que se pierda rápidamente o que se engendren monstruos, porque digamos que es como si se engendraran monstruos, sino que por otras razones más filosóficas. Primero vamos a ver las palabras en 2023 de Craig Venter. Con las herramientas adecuadas, los investigadores diseñaron un conjunto de planos genéticos. O sea, hay un momento que él dijo, no, yo no quiero
copiar el ADN de una bacteria viva, real, sino yo quiero hacer un ADN nuevo, totalmente nuevo, creado por el hombre, diseñado por el hombre. Entonces, ellos trataron de diseñar un conjunto de planos genéticos para una célula mínima y luego trataron de construirlos. Sin embargo, ningún diseño funcionó. Vio sus repetidos fracasos como una reprimenda a su arrogancia y se preguntó, ¿tiene la ciencia moderna suficiente conocimiento de los principios biológicos básicos para construir una célula? La respuesta fue un rotundo no, y creo que ahí Craig Venter otra vez vuelve a ser arrogante. Si Craig Venter se hubiera dado una vuelta por las teorías sobre lo que son la vida, no estaría tratando de recrear genomas o preguntándose por qué funciona, por qué no funciona. Para crear vida, según Aristóteles, solamente tendría que lograr que una cosa produzca otra igual. Según Schrödinger, tendría que lograr que tuviera antientropía. Según Maturana, que tuviese autopoiesis. Que según la NASA, que pudiera hacer homeostasis y evolución darwiniana. Y según Luchar Baiza, o sea, su servidor, que fue una reacción en cadena que acumula antientropía. Solamente dos propiedades. Entonces, él dice que no se puede porque él no pudo. Pero yo les voy a decir que alguien sí pudo. O sea, que sí se pudo hacer vida artificial. O sea, que después de 10 años, y solamente por la arrogancia de no mirarle trabajos ajenos, es que Craig Venter considera que ha sido un fracaso su búsqueda de vida, o por lo menos de domarla. Pero, por supuesto que lo que hizo es algo muy, muy alucinante, ¿no? Ahí está en una placa Petri, que algunos que habrán llevado microbiología sabrán que es, con una colonia de las bacterias artificiales de Craig Venter, artificiales entre comillas. Pero bueno, vámonos al maleteo filosófico. ¿Se creó vida o se creó nueva vida? Tal vez, yo diría que no se creó vida porque no tiene las propiedades ninguna de los filósofos de la vida. ¿O se creó nueva vida? Esa es otra pregunta, ¿eh? En realidad, si estamos creando otro micobacterio, es como si hiciera otro conejo, pero copiando cada átomo y haciendo otro conejo igual y sin entender cómo funcionan esos átomos. En realidad pareciera como si estuviese haciendo lo mismo, no es una nueva vida. Bien, y conclusión, para esta parte, las células artificiales creadas por Craig Venter no son vida a pesar de su complejidad, porque no son capaces de acumular antientropía. Esa es mi visión, y tampoco son capaces bueno, son capaces de multiplicarse, pero no de acumular antientropía, o sea, no evolucionan. Es más, involucionan, no se hacen cada vez más perfectas, sino cada vez más imperfectas. O sea, son el equivalente artificial a las mulas. Una mula es un animal incapaz de reproducirse, que no puede, es imposible que acumule antientropía intergeneracional porque no hay ninguna generación, ahí acaba en ella. Así que ese es Craig Venter. Ahora acabo rápidamente con algunas consideraciones filosóficas. Yendo a mi teoría, permítame por favor traer agua para mi molino. Según mi teoría, la vida es una reacción en cadena que acumula antientropía. Acá está su definición lógica. Entonces, vamos a examinar algunos casos mirando esta definición. Ustedes pueden verla según las definiciones clásicas también. Vamos a hablar de las máquinas antientrópicas. Casi todas las máquinas modernas son antientrópicas, porque incluyen un feedback que evita que se dañen o que, mejor dicho, que las reparan. Toda máquina que se autorrepara ya es antientrópica, o por lo menos homoentrópica en el sentido de que no es que cada vez es más evolucionada, pero por lo menos mantiene su homeostasis, por lo menos mantiene su entropía, aleja a la entropía. O sea, no se hace mejor ni se hace peor, no decae. Bueno, se podría decir que algunas máquinas podrían parecer vida porque, bueno, son antientrópicas, según esta definición, pues derivan o desplazan el desorden para mantener su estructura, pero más que acumular entropía la conservan y por ello no cumplen la definición que he dado yo, que es esta de acá. Un ser vivo tiene que acumular entropía, no solamente desplazar la entropía, como decía Schrödinger, sino acumular la antientropía, que no es lo mismo.
Cuando nosotros conservamos nuestra forma tal como estamos, evitando el desorden termodinámico, estamos desplazando la entropía, pero no estamos acumulando antientropía. Para acumular antientropía tendríamos que hacernos cada vez mejores. Eso no pasa en un individuo, sino pasa de generación en generación. Cada vez nacen los seres vivos mejores que sus anteriores, excepto los humanos, creo yo. Lo digo como profesor que soy. Bien, máquinas que aprenden. Hay algunas máquinas que aprenden. Los sistemas llamados inteligentes en las fábricas, e incluso acá en la fábrica Bacus, son capaces de aprender. De una forma muy primitiva, como los niños más chiquitos, pero sí, aprenden. Entonces se podría decir que acumulan antientropía. No antientropía física, pero sí, digamos, en cuanto a su capacidad de información. Pero no son reacciones en cadena. Digamos, las máquinas inteligentes que hacen los fideos en la fábrica Bacus no se reproducen a sí mismas. Acumulan entropía, pero solamente en su existencia y no a través de las generaciones. Y por eso, según esta definición de acá, no son seres vivos. Y parece que no nos parece a nosotros seres vivos. Pero, vamos a hablar de las máquinas vivas. Según mi teoría sobre lo que son los seres vivos, no es imposible que haya máquinas vivas, ni es imposible que haya vida artificial. Pero necesitan dos requisitos que no son difíciles de conseguir, ojo. En caso de haber máquinas que se automultipliquen, o que sean, digamos, reacciones en cadena, y que acumulen además generación tras generación, no individualmente, antientropía, o sea que cada generación se vuelvan más ordenadas, sí se cumpliría la definición y serían vidas. Y claro, a todos nos parecerían vidas, porque si hubieran máquinas de formas humanas o de formas no humanas, que se van reproduciendo entre ellas, se van multiplicando y van cambiando a formas más complejas, mejores, generación tras generación. O sea, no se quedan iguales, no son clones. Eso a todos nos parecería vida y cumpliría con la definición de vida. Ese día, en ese momento es que aparecerá la vida artificial, compleja, digamos, pero yo digo que ya apareció la vida artificial. Y es este trabajo muy antiguo, creo que este es el trabajo de 1994, de un ruso, y se recuerdan, supongo, sus clases de biología del colegio y también de la universidad, a Oparin, un ruso que trató de mezclar en una botella y crear las primeras sustancias vivas, y él tenía la esperanza incluso que saliera un ser vivo. Casi un siglo después, un ruso, un paisano suyo, en laboratorio, trató de crear un ARN artificial, o sea, hizo un ARN artificial, mira, mucho más antes, o sea, hizo ácido nucleico mucho más antes que Craig Venter, que lo hizo en el año 90, esto lo hizo antes. Y ese ARN, que es un ácido nucleico, fue capaz de automultiplicarse, de sintetizar reacciones propias, o sea, conservar su forma, y de evolucionar, porque conforme pasó el tiempo, ese ARN fue cambiando de propiedades y sobrevivían los mejores, con una selección darwiniana, como diría la NASA, pero en mis términos estaría acumulando antientropía, acumulando eficiencia, complejidad, y las formas menos complejas, más entrópicas, desaparecieron. Eso pasó en el año 89. Eso fue 11 años antes que Craig Venter dijo que había creado vida, y no la creó. Aquí se creó una molécula que fue capaz de automultiplicarse y acumular antientropía. Según mi mirada filosófica, todos los seres vivos son eso, o sea, son seres que se multiplican, nosotros los humanos, las lechugas, etcétera, etcétera, y acumulamos entropía, no nos mantenemos iguales y conforme pasa el tiempo nos hacemos cada vez más y más complejos. Y esto es y eso es un cambio cuantitativo de este modelo inicial, un ARN que se multiplica a sí mismo y que va cambiando autónomamente, como un autómata. Y esto está en consonancia con la teoría del ARN, el mundo de ARN. Y eso es todo por hoy. Si ustedes desean, pero
mejor dicho, conversemos un poco antes de pasar, si quieren, el poema de Borges. Muy bien. Espero no haberlos aburrido mucho hoy día. Esos temas son un poco áridos si los tomamos en serio, si los tomamos no como la charlatanería que hace ¿cómo se llama? El transhumanismo o la exobiología. Son temas áridos, un poco secos, pero así es cuando tomamos en serio este tema. Muy bien. ¿Alguna duda, queja, pregunta, reclamo? Doctor, esta última parte me hizo acordar, así como hablábamos del 2000, la película, el film, ¿no? 2001, ¿no? Dice, me hizo acordar de la película Blade Runner. Claro, claro, por Blade supuesto que sí. Runner que sería un poco lo que usted ha dicho entonces, una máquina que al final y contra todo pronóstico al parecer, ¿no? Se llegó a reproducir, ¿no? Lo cual parece que no estaba contemplado y que eran células, ¿no? Que terminan produciendo, o en teoría, parece que en teoría deja entrever la historia que se habría creado una segunda generación. Usted está hablando de Blade Runner, la La, segunda, la ¿no? 2, la 2. Claro. Bueno, la 1 dice algo, pero la 2 es la que más o menos ya va por ahí, ¿no? En la uno es más humanista, está hablando más bien de que son seres vivos, son seres conscientes que tienen sentimientos y todas esas cosas. No es tan paradójica filosóficamente como 2001 que sí plantea, ¿estarán vivos o no estarán vivos? Obviamente están vivos ahí en Blade Runner, la uno. En la 2 yo pienso, igual también yo tuve la misma sensación de que cuando se hablaba de la reproducción de Raquel y Deckard, eh, se estaba tomando un tema maravilloso, el tema este de la reproducción, y ya inmediatamente empezaba la vida, porque los replicantes de la primera película no se reproducían. Y eso era un filo maravilloso, pero a esta película me pareció muy mala. Ese fue el último momento que se acercaron a algo bueno y lo desperdiciaron, pienso yo, en mi humilde opinión cinematográfica. Pero lo que hemos visto en los experimentos de Cry Venter serían lo que haría, digamos, el primer Tyrell, Eldon Tyrell, el personaje que crea vida artificial, ya es el fruto, digamos, sería el nieto de Cry Venter de los experimentos que está haciendo tratando de crear vida artificial. Todavía no funciona bien. Creo que el primero fue este ruso Sek, y de ese camino va a llegar en el futuro la creación, o sea, ya se dieron los primeros pasos para crear la vida artificial. Yo creo que ya se creó la más simple de las vidas artificiales, que no es una célula, sino una molécula. Y ahí vemos también, cuando vimos la semana pasada, que para Madre Buje no puede haber vida si no hay células. Parece que para Cry también no puede haber vida si no hay células, pero según mi posición y la posición de los otros teóricos de la vida, sí puede haber vida sin células, y ya lo habría logrado Sek. Y Venter quiere dar el siguiente paso, ¿no? Ir a las células artificiales. Ojo, me parece que incluso el trabajo de Sek es más valioso, además porque él no crea una copia de un ARN natural, sino crea ARN diferente en sus experimentos. Ese trabajo, bueno, lamentablemente Sek, digamos, Cry Venter es un multimillonario, famosísimo en todo el mundo, y Sek no tiene ese poder, pero me parece que él es el que debería llevarse las palmas de la primera vida artificial. Muy, muy, muy sencilla, ¿no? Una molécula viva. Y bueno, si no hay más opiniones, y si con el permiso de ustedes, porque no quiero abusar de su tiempo, y si desean, comparto este poema de Borges sobre el golem. Que díganme si quieren o no quieren. Adelante, doctor. Sí, claro. Bueno, con mucho gusto. Este, la formación humanista significa que por más que estemos interesados en la ciencia, no podemos olvidarnos la carga humana que hay detrás de todas estas cosas. Vamos a ver, vamos a compartir este maravilloso poema. No, perdón, ¿qué pasó? Ahora sí vamos a compartir, pero no. Borges, lo aprecio tanto la literatura de Borges que me pone nervioso poner un poema suyo. Y no logro, a ver, una pestaña. Ya acá está.
es como un abuelo severo al que le tengo tanto respeto que me hizo perder la coordinación de la presentación. Libro que leí en, el primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bioy Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña, la vanidad se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo es la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales.
El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a La Habana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Bueno, señores, fue Jorge Luis Borges haciendo un poema casi sobre la vida artificial. Y con esto me despido. Creo que las palabras del maestro han sido lo más y quizás lo único más valioso de estas hora y media que hemos estado juntos. Nos vemos el próximo martes y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor.